Gloria a Dios, aleluya. Cristo vive, Cristo sana, Cristo salva y Cristo liberta a todo aquel que escucha, que oye la voz y la palabra de Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Glorificado sea nuestro Señor Jesucristo. Que su nombre sea exaltado, adorado, alabado y glorificado, predicado y enseñado en todas las naciones de la tierra. Bendito sea Dios por su gracia, por su gran amor, su compasión y su misericordia. En la Biblia, en el libro de los Hechos y capítulo 6 y verso 4, dice el Espíritu de Dios: y nosotros perseveraremos o seremos constantes en la oración y en el ministerio de la palabra de Dios. En los evangelios Jesucristo estableció y nos enseñó que seríamos sal de la tierra, luz en este mundo y pescadores de almas. Estamos en ese llamado, cumpliendo esa gran comisión de obedecer a nuestro Maestro, ejemplo y modelo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el único Dios vivo y verdadero, al que Dios nuestro Padre ha puesto por juez de vivos y muertos, y a los que todos un día tendremos que llegar al trono mismo de Dios, unos a un tiempo y otros en otro tiempo, y daremos cuenta a Dios de haberlo recibido o de haberlo rechazado, de haber creído y obedecido su voz y su palabra, o haber hecho nuestra voluntad y no la suya, de haberle agradado o de haberle desagradado en rebelión y en desobediencia a esa voz y a esa palabra, la Biblia, las Sagradas Escrituras. Bendito sea Dios. Este mensaje de hoy tiene que ver con la oración apasionada de compasión y misericordia por los enfermos, por todos los enfermos, y también la gran noticia de la salvación de las almas perdidas que todavía se resisten, no quieren creer o no conocen y en su ignorancia no saben de Jesucristo de Nazaret. Por lo tanto, deseo con todo mi corazón que puedan estar atentos y valorar este mensaje nacido del corazón de Dios nuestro Padre y en el trono de Dios, y que trae el testimonio vivo, irrefutable, de este predicador misionero que habla de la existencia real de Jesucristo, el que fue crucificado y resucitó de entre los muertos. Bendito sea Dios. Uno de los atributos divinos más poderosos del amor de Dios en la persona de Jesucristo durante su caminar en esta tierra fue la profunda compasión y misericordia que tuvo Jesús siempre por los enfermos. Los 4 evangelios en la Biblia reflejan y relatan la apasionada bondad de Jesús al saber, como Dios que es, que fue y que será siempre, el inmenso dolor y desgracia que producen casi todas las enfermedades. Él, que conoce todo absolutamente, era bien consciente de lo que había significado esta gran desgracia, las enfermedades en nuestros cuerpos, la mayoría de ellas como consecuencia del maldito pecado en la raza humana, la maldición terrible que cayó sobre la rebelión y desobediencia de Adán y Eva para contagiar a toda la humanidad
por esa rebelión, desobediencia y pecado, cuando ellos habían estado en absoluta santidad y comunión con Dios por muchísimos años, sin pecado, sin enfermedades y sin toda clase de violencias, de crueldades que hemos tenido hasta el día de hoy por generación de siglos, repito, por causa de haber obedecido a Satanás y los demonios desde el principio hasta hoy, la raza humana, salvo sin lugar a duda todo ese remanente fiel que tuvo hambre de buscar al Creador nuestro, al Dios vivo y verdadero, Jehová de los ejércitos, primero con Israel y luego hoy con la Iglesia de Jesucristo. Y todos los que voluntariamente todavía quieran creer, porque la puerta del cielo todavía no se ha cerrado. Con Noé se cerró la puerta y dice la Escritura que la cerró Dios para caer el juicio sobre toda la raza humana. Pero hoy, basándonos en la gracia de Jesucristo, y aunque estamos en el fin de los tiempos y a punto de que se cierre también la puerta del cielo, todavía hoy es día de salvación, de sanidad divina y de liberación y provisión de Dios para todo aquel que cree en la obra perfecta y completa de Jesucristo. Bendito sea Dios, que en su divina gracia Jesucristo fue clavado en la cruz y pudo destruir el poder del pecado y toda la maldición que cayó sobre la raza humana, todas las naciones y todas las razas. Su glorioso sacrificio, su terrible tortura, sus llagas y sus heridas, y toda su preciosa sangre humana y divina, nos abrieron la puerta de la salvación y la sanidad para nuestros corazones, para nuestras mentes y para nuestros cuerpos. Alabado sea Dios. Fuimos comprados con su gran amor y redimidos y santificados con su preciosa sangre. La sangre de un hombre santo que era y es totalmente Dios, repito, según la revelación del Espíritu Santo en la Biblia. Gloria a Dios por su gracia inefable. Los evangelios en las Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios, enseñan y establecen que nunca jamás fue la soberana voluntad de Dios que la raza humana estuviera esclava del pecado y contagiada de todas las enfermedades y dolencias. No fue la voluntad de Dios para nosotros original. Nosotros escogimos esta maldición, porque tú y yo, hombre o mujer, si nos hubiéramos puesto en el lugar de Adán y Eva, hubiéramos metido la pata como ellos por completo. No somos ni más ni menos que ellos, ni mejores ni peores. Simplemente fueron tentados, cayeron en la tentación y en el pecado, se rebelaron, desobedecieron, y a través de ellos toda la raza humana, desde que nace hasta que muere, vive en pecado, a menos que tenga un encuentro con el Dios de la Biblia y con la gracia de Jesucristo, que borra totalmente el pecado en el hombre y en la mujer. Bendito sea Dios. En los evangelios vemos totalmente y establece perfectamente Dios en las Escrituras como Jesucristo, hombre de sangre, carne y hueso como tú y como yo, nacido de María la Virgen. Este hombre, completamente Dios en carne, sanaba a todos los enfermos, todos los días, permanentemente, con su absoluto poder y su gran amor, compasión y misericordia. Solo tienes que leer
detenidamente, con un corazón abierto, los 4 evangelios en la Biblia y a través de esa biografía real y verdadera de Jesucristo, darte cuenta del inmenso amor que Dios nos tiene. Solamente la incredulidad de algunas gentes cancelaba el poder y el amor de Jesús. La puerta de los milagros se cerraba. Lo leemos en los evangelios. Las veces que ocurrió esto con algunas gentes o algunos pueblos completitos que cerraron su corazón y su mente y rechazaron a Jesús, se burlaron de Jesús, odiaban a Jesús y querían matar a Jesús. El mayor enemigo de Dios, por tanto, es siempre la incredulidad, la ausencia de fe en Jesús y en toda su obra perfecta y completa. La incredulidad mata y asesina todas las promesas escritas por Dios en la Biblia para toda la raza humana. No es solo para Israel, no es solo para los judíos, no es solo para los cristianos o la iglesia. Dios en Cristo abrió la puerta del cielo y la gracia de Dios y la sangre de Cristo para toda la raza humana. Presidentes y reyes, los gobernantes, autoridades, ricos y pobres, los más necesitados o los menos, los que más saben o los que menos, sabios o analfabetos, niños, adultos, mujeres, ancianos, para todos Cristo murió en la cruz y resucitó para que los que creyeran en Él resucitaran con Él en el día que dormimos o morimos. Yo, el que les habla, este predicador misionero, antes de conocer a Cristo en 1983, dentro de la cárcel en España, mi nación, mi país, mi vida de delincuente, mentiroso, canalla y mafioso, alcohólico, drogadicto, fumador de tabaco por cajetillas diarias, me había tenido constantemente Satanás en la prisión del pecado y toda clase de enfermedad. Eso lo hizo el mismísimo diablo. Fue él el que me tenía primero en una prisión de pecado y de maldad. Y luego, pues me encontré también en la cárcel. Al punto de que tuve que ser también tratado por psiquiatras y psicólogos que me habían diagnosticado dentro de la cárcel que yo era una persona animal, violenta, psicópata, que era esquizofrénico y paranoico por las muchas alucinaciones y viajes y toda clase de sensaciones diabólicas y satánicas que a través de las drogas y el alcohol se producían en todo mi ser. Todo en su conjunto era como una sentencia de muerte y de condenación eterna segura en mi vida. Físicamente también casi muerto, lleno de toda clase de enfermedades. Emocionalmente hundido en el odio, el rencor y resentimiento y la amargura contra mis propios padres, mi familia, las gentes, el rey de España. Bueno, entonces era el dictador Francisco Franco Bamonde, pero contra todos estaba yo. Los demás eran los malos, pensaba yo, y yo era el bueno, y la culpa la tenía todo el mundo de que yo fuera quien yo era. Pero resulta que yo era el más absoluto culpable y responsable de todo ante Dios. Y no lo sabía. Ciertamente era ignorante de la Biblia y de las Sagradas Escrituras, aunque hubiese a mi alrededor otras religiones, una religión popular. Yo era ignorante de la verdadera relación con el Dios de la Biblia. Mi libertad había sido destruida por mis hechos.
al ser sentenciado por los jueces y sus tribunales a 42 años de condena. Estuve preso 7 años seguidos de esos 42 años de sentencia en diferentes prisiones de máxima seguridad y otras cuando aparentemente yo me hacía el bueno para luego hacer toda clase de maldades. Podía perfectamente haber muerto muchas veces durante la prisión de diferentes maneras. De hecho, yo mismo intenté suicidarme y lo hice de verdad 4 veces y no vi la muerte. Había un plan divino para que Satanás no me llevara de cabeza al infierno con todas las medallas que yo ya tenía merecidas para llegar con él. Había un plan que yo desconocía por completo y que no me podía ni imaginar las cosas sobrenaturales que ya estaban pasando en mi vida en la cárcel y que yo no entendía por qué sucedían, por qué yo no me podía matar o por qué otros no me podían matar, de la mafia o de otra clase de personas. Ya fuera, repito, por mis enemigos de las mafias, o bien por los militares cuando entraban, o bien por los policías. Como sea, yo debía cumplir 42 años día con día y mi salida de la cárcel sería hasta el año 2019, que todavía no hemos llegado. Desde 1977 que ingresé por primera vez en prisión en Barcelona. Cuando yo conocí a Cristo, gloria a Dios y aleluya, y me hablaron de la Biblia y del Evangelio dentro de las cárceles o prisiones, yo estaba más muerto que vivo. Además tenía tuberculosis y mi cerebro no funcionaba bien. Mi corazón tampoco, un pulmón había sido destruido por la tuberculosis, me había cortado las venas y muchas otras situaciones intentando suicidarme. La violencia y la maldad y mi sed de venganza y muerte eran mi único sueño y todo mi futuro dentro de la cárcel. No había en mí ninguna otra esperanza, mucho menos algún atisbo de bondad o dulzura para con otro ser humano. No podía perdonar porque odiaba a todo el mundo. Las oraciones de una iglesia, de la persona que me estaba hablando de Jesucristo, hicieron posible el gran milagro de mi sanidad mental, la sanidad de mi corazón, la sanidad de todo mi cuerpo y la sanidad y la salvación de mi alma. Bendito sea Dios el Señor, que tuvo misericordia de mí, que merecía el infierno por toda mi crueldad, mi engaño, mi falsedad, mi mentira y todo el mal que hice a mucha gente. Gloria a Dios y gloria a Dios, repito, por su gran amor que tuvo conmigo al recibir por la gracia de Dios en Cristo el perdón total de mis pecados, la salvación de mi alma y la vida eterna. Gracias le doy al Espíritu Santo, que es Dios en la Trinidad, porque Él y solo Él me convirtió, me llamó y me produjo el arrepentimiento y la fe para creer que lo que se me estaba diciendo en la Biblia era absoluta verdad y que había un Dios vivo, verdadero, real, que no tenía nada que ver con religión ninguna, ni con legalismos, ni reglamentos, ni leyes raras que condenaban y ataban la libertad y la paz de los hombres. Bendito sea Dios. Después de mi conversión a Cristo y del inmenso gozo de haber nacido de nuevo del Espíritu Santo, mi vida cambió radicalmente en una persona por completo.
nuevecita. Aleluya, nuevecita. Al mes yo era una persona que amaba a toda la gente enemiga, a los compañeros, a los militares, a los policías, a los jueces, a los fiscales, y oraba por ellos. Ese milagro no lo hace nadie, ni la ciencia, ni ningún poder, ni las riquezas. Que tú puedas pasar del odio total al amor total. El amor divino juntamente con el humano, y que una mente y un corazón enfermos sean sanados para hacer el bien todo el tiempo. Bendito sea Dios. Así comenzó un proceso continuo de transformación y cambio a través del oír y el oír la palabra de Dios todos los días con profunda pasión, amor y gratitud a Jesucristo. Él había puesto este fuego, esta pasión por Él, por nuestro Padre, por el Espíritu Santo, por su palabra de mañana, tarde y noche, estando a sus pies, buscando siempre más y más de Él y de su presencia. Alabado sea Dios por ello. Decidí consagrarme a Dios. Nadie me obligó, no me compraron, no me lavaron el cerebro con ninguna religión, ni con ninguna posición, ni con dinero, ni con ningún ministerio, nada de eso. Fue un llamado directo de la voz de Dios llamándome por mi propio nombre y encargándome que le sirviera. Una invitación que yo acepté totalmente rendido a Dios para consagrarme a Dios y servirle en su obra como fiel testigo de que Dios y Jesús son real. Cristo está vivo. Aunque no lo pueda tocar físicamente, mi espíritu y mi corazón lo tocan cada día. Yo siento los abrazos de Dios, los besos de Dios, las caricias de Dios, porque esto es su propia palabra. La palabra te abraza, te besa y te acaricia si tú le amas a Dios, si tú estás agradecido con Dios. Y además sientes sobrenaturalmente, no siempre, Dios ha prometido que lo hace cuando Él quiere que vivamos por la fe en su palabra, pero es tan grande su amor que sobrenaturalmente a veces nos da el pastel de su presencia que nos toca de verdad y sentimos la mano de Dios invisible que se hace visible en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, en nuestra mente y en nuestro corazón, y que no queremos salir de ese momento jamás, como los apóstoles cuando Cristo se transfiguró en la montaña y no querían irse de ahí de ninguna manera, o cuando Moisés estuvo en la presencia de Dios por 40 días y luego se echó otros 40, bendito sea Dios. ¡Aleluya! Yo era y soy hoy todavía, como muchos otros cristianos lo son, una prueba irrefutable de la existencia del Cristo resucitado que me había salvado, sanado y libertado de Satanás, del pecado, de toda enfermedad y de toda maldición. Gloria a Dios. Yo era totalmente libre, aleluya, de todas las más duras cadenas, de todos los vicios, de la prostitución y la maldad que me habían esclavizado a Satanás por casi 20 años. Ahora, sentía yo en ese tiempo, podía gritarle al mundo como lo hago ahora y lo haré hasta que vaya Dios a su presencia, que Cristo vive, que nos ama apasionadamente. No hay mayor bendición que esta, poderle gritar o hablar normalmente a un suavecito, ¿verdad? A quien sea, que Cristo vive, que es real, que lo ama y que lo quiere salvar, sanar, libertar por completo. Bendito sea Dios. En muchos lugares, cuando estamos fuera de las casas y las iglesias,
a fuerza en esquinas, plazas, mercados y en todo lugar abierto, hay que gritar para que escuchen. Claro, lo hacía Jesús, los apóstoles y todo predicador callejero para la gloria del Señor. Yo creía con todo mi ser que si Dios en su gracia había podido cambiar a un canalla mentiroso y malvado como yo, Dios también podía salvar y cambiar a todas las personas que creyeran en Jesús y que yo les diera testimonio y les predicara el Evangelio. Lo creía firmemente porque tenía la prueba en mis manos y en mi corazón. Yo estaba lleno de gozo y alegría por haber nacido de nuevo y ser alguien que podía por fin amar y perdonar a quien fuera, me hiciera lo que me hiciera y me dijeran lo que me dijeran, incluyendo si me partían en pedazos o me asesinaban. Era una fuerza sobrenatural, divina, verdadera. Y por fin podía hacer el bien a mi alrededor, a mi prójimo, las 24 horas. Restituir de tanto daño que yo había hecho, ahora por fin para la gloria de Cristo y no por buenas obras, sino por el hacer de la buena voluntad de Dios, por el Espíritu Santo, podía hacer el bien, podía ayudar al necesitado que fuera, de muchas formas en las que se puede hacer. Era maravillosa mi experiencia personal e íntima con la Trinidad. Había aprendido a tener una relación muy íntima con mi Padre Dios, como jefe supremo de todo y de todos, que siempre me abrazaba y siempre me perdonaba. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aprendí a tener una relación muy especial con Jesucristo, como Dios y como mi amigo y como mi hermano, que me cuida y que me protege siempre. Agradecido profundamente con Él por haber puesto su vida en la cruz para que yo pudiera conocerle como el maravilloso Rey de Reyes y Señor de Señores, un día en los cielos por la eternidad con Él. ¡Aleluya! Glorioso, precioso, maravilloso. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios por este milagro que solo Dios hace en el ser humano, que se acerca a Él con todo su corazón y le dice: basta de pecar, te quiero a ti, lo que tú eres y tú representas. Aprendí también a tener una relación muy personal con Dios el Espíritu Santo, para que Él me hablara cada día a mi espíritu y por su palabra, la Biblia, me revelara sobre la vida del Padre y la vida del Hijo. Bendito sea Dios. Era súper emocionante descubrir en la Biblia toda la historia de la Trinidad y toda su obra con toda la raza humana, especialmente con su pueblo Israel y con la iglesia de Jesucristo. Era maravilloso saber que yo no estaba nunca más ya ciego, nunca más, que podía ver y conocer los planes y misterios de Dios, que la inmensa mayoría de personas incrédulas no saben ni conocen. Me dolía muchísimo saber también cómo Dios lloraba de amor por las almas perdidas y cómo sufría Dios por tanta incredulidad, tanta maldad y dureza de corazón en todas las naciones. El Espíritu de Dios me llevaba a sentir cómo Dios lloraba y lo sigue haciendo hasta hoy. Somos los cristianos los únicos que sabemos
que toda persona, quien sea, desde la familia, el compañero, el vecino, las autoridades, los gobiernos, los políticos, los más mafiosos, los narcotraficantes, los religiosos de cualquier religión, el obrero, el agricultor, el superdotado, el académico, el médico, la enfermera, el taxista, el mecánico, el plomero, el más profesionista, el más científico, quien sea, si no tiene a Jesús, se va de cabeza al infierno, seguro. Y un día, aunque no crea y se burle de nosotros, va a ver cara a la Santísima Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y lo va a tener que hacer de rodillas y darle cuentas a Dios. Hoy es tiempo de que te acerques, seas quien seas, autoridad, policía, juez, fiscal, militar, general, soldado, rico, pobre, enfermo, preso, quien sea. Hoy es día para cambiar y transformar tu vida por la obra y la mano de Jesucristo y del Espíritu Santo. La Biblia cada momento me llamaba y me sigue llamando a predicar el mensaje de Jesús a las almas perdidas y a sanar a los enfermos, libertando a los oprimidos y esclavos de Satanás. No hay en mí, por mí mismo, como persona que es caída en cuanto a la descendencia de Adán y Eva por la naturaleza de ese pecado, no hay en mí ni una gota de poder humano que pueda salvar ni ayudar a nadie, ni sanar, ni libertar, ni transformar, ni cambiar. Yo solo, como decía Juan el Bautista, soy una voz nada más que clama en el desierto de este mundo. Pero Cristo a través de mi voz y el Espíritu Santo a través de mí, Él puede cambiar y transformar y salvar y sanar y libertar tu vida, seas quien seas en esta tierra. Bendito sea Dios. Yo entonces, hace 33 años, estaba bien contento de haber sido elegido y escogido por Dios para gritar el mensaje de Jesús por las calles, por las plazas, los mercados, los autobuses, los metros y los trenes, que lo pude hacerlo, tuve ese inmenso privilegio, y fueron muchas veces por muchos años para la gloria de Dios. Y me llevó Dios a las cárceles, y me llevó Dios a los asilos de ancianos y a los orfanatorios, bendito sea Dios, de niños abandonados. Dios me llevó, yo no fui por mi propia voluntad, Él me llevó. ¿Por qué? Porque llenó mi vida de amor y de gratitud, y entonces puedo obedecer. El que ama obedece siempre. El que no ama y no está agradecido no obedece. Sea el esposo a la esposa, la esposa al esposo, los hijos a los padres, a las leyes, a las autoridades. Si tú no lo haces por el amor divino y la gratitud a Dios, no te puedes mover a ningún lugar ni a ningún sitio. Te costará demasiado hacer algo para Dios. Pero en cuanto te llenas del amor y la gratitud, a la primera que Dios te llama y te envía, tú obedeces. Y lo haces además con gozo, no con tristeza, porque lo estás haciendo para aquel que murió por ti, que derramó su sangre, que te regaló el pasaporte de la vida eterna, perdonó todo tu pecado, te ha dado salud, familia, felicidad, bienes materiales. ¡Guau! ¡Aleluya! De rodillas tendríamos que servirle las 24 horas a nuestro Dios. Yo me quedaba asombrado de cómo el Espíritu Santo tocaba y dejaba llorando a toda clase de personas mayores, adultos, jóvenes y niños, matrimonios y familias completas. Lo veía en otros ministros de Cristo, la misma situación por donde quiera que iba en las naciones hispanas. A los campesinos de muchos pueblos en las montañas y en la selva, en pequeñas y en grandes ciudades, seguía viendo la obra gigante, maravillosa
del amor supremo, soberano de Dios con las gentes. Solo teníamos que abrir la boca y hablar de Él y probar con hechos que habíamos sido cambiados y que no estábamos buscando el dinero de nadie, las riquezas de nadie, ni el poder, ni la fama, ni la posición, sino solo devolverle a Dios con obediencia nuestra gratitud por lo que Él es y ha hecho en nuestras vidas. Bendito sea Dios. Me quedaba realmente lleno de alegría de cómo se llenaban los altares de muchas iglesias de almas arrepentidas y convertidas a Cristo, adorando a Dios en sus lágrimas o con el gozo y la alegría de haber tenido un encuentro personal y sobrenatural con el Dios de los cielos, el Dios de la Biblia, con Jesús, sin haber orado por ellos, sin haberles llamado. Ellos estaban adorando a Dios. Ellos estaban de rodillas sin que nadie les hubiera dicho ponte de rodillas. Era obra genuina del Espíritu de Dios. No se le ataba al Espíritu Santo para que no hiciera nada. Le dejábamos en libertad total de que Él obrara la obra del amor divino en las personas. Muchas veces, repito, sin orar por nadie, ya se habían entregado a Cristo. Era bellísima toda esta visitación de Dios a las mujeres y hombres, a los jóvenes y a los niños que tenían hambre y sed del único Dios vivo. Pueblo tras pueblo, especialmente en mi experiencia muy personal entre los campesinos y agricultores y en los presos, fue una de las experiencias muy personales en las que pude ver la obra genuina de un Dios vivo a través del Espíritu Santo, con tan solo llenar nuestra boca de Jesús y de Jesús todo el tiempo. De la misma manera que le pasó a Cristo en la tierra, a veces, y hay que confesar lo que está escrito y lo que experimentas de verdad. A veces también yo me encontraba con personas dentro de algunas iglesias o en las calles y lugares o en cruzadas donde había una gran incredulidad hacia Jesús y hacia sus promesas y lo rechazaban, endurecían su corazón, se burlaban de nosotros, nos tiraban lechugas o tomates o en algunos lugares nos querían también matar e intentar llevarnos incluso a prisión. Y sé que estoy hablando la verdad. La frialdad y la tibieza de toda esa gente apagaban y contristaban la obra y la presencia del Espíritu Santo. Nadie se salvaba, nadie era sanado y nadie era libre. Me tocó también vivir esta dolorosa experiencia y hoy sucede más que nunca por la incredulidad de este mundo y también la apostasía y la incredulidad dentro de la propia Iglesia de Cristo. Porque nadie en ese tiempo, por años, de este grupo de gente incrédula, nadie se arrepentía y, repito, no le creían a Dios. El mensaje les entraba por un oído y les salía por el otro y rechazaban la gracia de Jesucristo. Mi dolor era tremendo cuando Dios incluso hacía milagros reales, impresionantes, delante de sus ojos y aún así no se convertían ni creían en Jesús para salvación, perdón de pecados y vida eterna. Solo buscaban, como lo dijo Cristo cuando caminó en la tierra, su propio plato de comida, su sanidad personal o la provisión de riquezas, de dinero, de trabajo, de fama, de poder, de posiciones, buscando las cosas solo de este mundo y no a Dios. Nunca buscaban de corazón este grupo de personas a Dios
su gracia y su presencia. Aún así, yo sería feliz y contento de poder abrazar y besar con el amor de Dios a todas las gentes en todo lugar. Esa era mi dicha, que el fuego de mi corazón no se apagaba, tampoco cuando yo veía la incredulidad y la dureza. Cristo no se desanimó y dijo: Padre, todavía sí voy a la cruz, todavía sí voy a la prisión, a la tortura cruel, por amor a ellos. Así un pedacito de ese amor hacía posible que yo, cuando los abrazaba, yo sentía claramente que no era yo, que se derramaba el fuego y el poder de Dios para hacer maravillas en los corazones rotos, quebrantados o tristes o esclavos de vicios y pecados. En esos abrazos divinos y humanos, la gente lloraba sin saber entender o sin poder entender que no era nunca yo, sino la presencia de Dios que tocaba sus vidas. Podían decir: que bien sentí tu abrazo, amigo hermano, pero ellos todavía no entendían que no era yo. Era Dios mismo el que los abrazaba y los acariciaba, porque quería llevarlos al trono de su gracia para perdonarlos y hacerlos hijos de Dios. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Cristo, aleluyita, bendito sea Dios. Desde mi conversión total en 1983 a Dios, el Señor me regaló una sanidad y una salud muy poderosas. Mi cuerpo en sí era débil, muy débil como estructura corporal, pero yo sentía siempre una fortaleza y una energía divina y un fuego de amor que me abrazaba a mí mismo todo el tiempo. Hasta el año 2010, por 27 años de misionero de Cristo y predicador del Evangelio del Reino de Dios, en algunas naciones hispanas, solo en algunas, Dios y solo Dios en su gracia, repito, me mantuvo sano y fuerte. Por no tomaba ni aspirina, no visitaba casi nunca a los médicos ni me hacía ninguna clase de chequeo. Le había servido a Dios con todo mi ser en todo lo que el Espíritu Santo me envió a hacer y hablar. Voy a beber un poquito de agua. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan por su paciencia. Bendito sea Dios. Traté de ser fiel a Dios, pero también fui infiel a Dios. Y también cometí errores y pecados. Por gracia de Dios, siempre fui perdonado y restaurado a su presencia, a su obra de evangelización, cada vez que fui arrepentido a Dios para pedir el perdón por esos errores o pecados o equivocaciones o decisiones incorrectas que había tomado. Pero Dios me es testigo, y solo Él, que también fui fiel muchas veces a su voz y a su palabra. Conocí siempre su gran amor, su compasión, su misericordia y toda clase de milagros de su infinito poder, incluyendo multitud de milagros financieros de todo tipo y puertas abiertas de empleo secular para trabajar y dar testimonio también de Jesús a todos los de las empresas donde he estado y estoy actualmente también trabajando en lo secular. Repito, comenzando el año 2010, apenas hasta hoy 2015, tiene poco tiempo. Nunca jamás pude imaginar que Dios me tenía preparado un desierto especial, una cruz, unos clavos
y una corona de espinas para aprender a amar y orar aún más y más por todos los enfermos. Fue una escuela del Espíritu Santo muy grande en mi vida, incluyendo el proceso de santificación y humildad que Dios quería ver más y más profundamente dentro de mi vida. Dios nunca jamás me estuvo castigando al permitir esta situación y que mi cuerpo volviera otra vez como cuando no tenía Cristo a sentir el más insoportable dolor que ni la morfina me calmaba y las enfermedades. Experimentar la extrema debilidad a lo máximo, constantemente día a día, todas horas, y dormir solo por meses y meses, 3, 4 y 5 horas. Mi esposa y mi hijo es testigo de lo que digo. Pregúntenle. El desvanecimiento y las lagunas de pérdida de memoria total. De tal manera que a veces en algún lugar cuando me sucedía no sabía quién era yo, cómo me llamaba, si tenía esposa, familia, ni dónde vivía. Y me ocurrió incluso dentro de mi propio coche. Terrible experiencia. Hasta que regresaba todo porque Dios intercedía por mí constantemente. Bendito sea Dios. La visitación del espíritu de muerte que quería llevarme antes del tiempo determinado por Dios ocurrió en más de 11 veces que me visitó para acabar con mi vida o para paralizarme, para destruirme, para callar mi boca y que no hablara a nadie más del amor de Dios. Pero Dios soberanamente tuvo en control mi vida y mi cuerpo e incluso la provisión financiera para mi familia y la provisión médica y la provisión de hospital y medicinas durante los 4 años que duró esta tribulación física, emocional, espiritual y familiar terribles. Solo Dios estuvo bien presente a mi lado, segundo a segundo y día a día, dándome la fortaleza para poder adorarle en esta situación, en medio de la tormenta y la tempestad, en esta misma barca. Pude ahí clamar y clamar y gemir todavía por este mundo, por la iglesia, por los pastores, por los enfermos, por todas las personas, por mi familia, por tantas familias, aún en medio, y visité a enfermos y prediqué la palabra en iglesias y mi cuerpo se estaba muriendo de verdad. Bendito sea Dios, yo no soy Job, ni mucho menos. Pero pude entender y pude saber un poquito cómo fue su larga agonía y prueba contada en la Biblia. Valorar el examen de Dios a sus siervos y la victoria final que Dios da a los que confían hasta el último segundo en que la victoria total es de Cristo y Satanás y sus obras son destruidas y derrotadas siempre en el tiempo exacto del reloj profético de Dios. En la Biblia Dios dice que probó a Israel muchas veces de diferentes formas para saber si habrían de amarle y servirle a Dios con todo su corazón en la aflicción y escasez, y también lo probó Dios en la abundancia. Cuando tuvieron poco o nada, y cuando tuvieron muchas bendiciones, Israel le falló a Dios en las dos formas, en la abundancia y en la escasez, con la presencia de Dios real y sin la presencia. Aún así se rebelaron y desobedecieron a Dios. La Biblia enseña que la mayor parte de la historia de los judíos, repito, como pueblo de Dios, caminaron en rebelión y en desobediencia. Sin embargo, hubo etapas de su historia en que en sus reyes
pocos, pero en sus reyes, y en profetas, y en sacerdotes, y el pueblo mismo fueron absolutamente fieles a Dios, recibiendo todas las bendiciones, toda su provisión, su presencia diaria y su gracia fuera del pacto de Cristo. Ya la gracia de Dios actuaba con el pueblo de Israel. Antes de conocer a Cristo, yo, este predicador, había experimentado con Satanás, repito, todos los dolores que un ser humano puede vivir, incluyendo la tortura policial, la prisión, la soledad y las enfermedades, sin amar a nadie, nunca de verdad, y sin perdonar nunca ni pedir perdón. Satanás, escucha amigo, destruye siempre. Él destruye siempre. Después de 27 años en casi completa salud al servicio de Cristo y del Evangelio, Dios tuvo el plan, repito, de que conociera el máximo de dolor en la enfermedad, pero siempre recibiendo su paz, su esperanza y su fortaleza, de tal manera que aún en medio de mi aflicción y de mi desierto, todavía podía hablar del amor de Dios y la salvación de Cristo, como he repetido también hace un momento, y lo vuelvo a repetir, que a los médicos, a las enfermeras, al personal de cocina, de limpieza, a los administrativos y a otros enfermos y a sus familias, en los diferentes hospitales que tuve que ser ingresado para tratamientos y cirugías, yo podía hablarles de Cristo con esperanza. Bendito sea Dios, glorificado sea Dios. Algunos se entregaron a Jesucristo allí mismo y recibieron su salvación. Bendito sea Dios. Pero en medio de esa tribulación, prueba y aflicción, tengo que decir, porque también lo dijo el apóstol Pablo, y muchos que están escuchando y son verdaderos cristianos y ministros y pastores han atravesado por esta historia, algunos cristianos y ministros que en su carne pensaron y dijeron que yo estaba pagando por todo el pecado que podía haber cometido contra Dios. Estaban completamente ciegos y equivocados. Los respeté y los perdoné por completo. Pero bendito sea Dios nuestro Señor, que hubo cristianos, familias y ministros muy amados que no me juzgaron ni me condenaron por ningún motivo, causa o razón, simplemente oraron y oraron sin cesar para que Dios obrara un milagro de sanidad total y me regresara toda la salud para seguir predicando su palabra y sus testimonios. Cuando también me dijeron los médicos que tenía cáncer y que solamente tenía unos años más de vida, cuando sucedió esta terrible noticia también del cáncer, y estando ya en el proceso en medio de cirugías, alguna a vida o muerte, y más dolor, y más medicinas, y más tratamientos, y un gasto financiero de $300,000 que pagó el gobierno. Y eso es un milagro, no del gobierno, sino de Dios mismo, que pudo en su misericordia hacer también esa provisión. Esta noticia del cáncer fue una noticia muy dolorosa para mí y mi familia. Y todo el proceso que siguió lo fue también. Dios me había usado, pensaba yo en ese tiempo, me había usado 1000 veces para orar por los enfermos y muchos de ellos fueron sanados en hospitales, en sus casas y en iglesias. Y me peleaba con el Señor de rodillas a sus pies, pero me peleaba: Señor, ten misericordia, santifícame, perdóname si en algo de verdad te he desobedecido o me he rebelado contra ti.
Si quieres que todavía ame más, amaré más, oraré más intensamente por los enfermos, por los necesitados. Señor, sáname. Ahora por 4 años, desde que mi cuerpo fue envenenado en mi propio puesto de trabajo, estoy resumiendo, con productos tóxicos del petróleo. En el 2010, que empezó esta aflicción, parecía que Satanás, repito, iba a conseguir su maldito plan de cerrar mi boca para ya no hablar más del amor de Dios ni del Cristo crucificado y resucitado. Yo tenía bien preparadas mis maletitas para partir con el Señor al cielo. Creía que Dios me iba a llevar, lo creía de verdad y me había santificado en su sangre y súper perdonado por Dios, tenía paz, tenía gozo y creía que me iba a ir. Sin embargo, Dios tenía buen control o bien controlado a Satanás y la situación para que no me tocase más de lo que Dios se lo permitía, y en ningún caso podía el enemigo, el diablo y los demonios tocar mi alma, ni tener ningún poder para quitarme la vida. Dios en Cristo, en su tiempo, y cuando quiso poner fin al examen de mi vida, decidió destruir y derrotar una vez más el cáncer y toda enfermedad en mi cuerpo, comenzando este año 2015. Jesucristo y nadie más, por el poder del Espíritu Santo, me sanó totalmente, poniendo fin a los médicos, a los hospitales, las cirugías que quedaban y todas las medicinas y tratamientos. Cristo fue el que se glorificó una vez más, para que siguiera amándole, adorándole, agradecido profundamente de que Dios decidiera otra vez concederme un poquito más de tiempo en la tierra a su servicio, por la salvación de las almas y para fortalecer la fe de la Iglesia en estos tiempos finales tan duros y difíciles para todos los cristianos, y para vivir, porque lo viviremos, los juicios más terribles de Dios a las naciones, Sodomas y Gomorras en que se han convertido, del arrebatamiento de la Iglesia a los cielos, en donde estaremos ahí, los que Dios haya escogido para irse con Él a las bodas del Cordero. Viviremos estas experiencias del reloj profético de Dios. La aflicción, el parto de dolores, esa hora de la prueba que ha de venir sobre las naciones de este mundo y lo que ya está sucediendo, ese parto de dolores en el que la última cosecha, la Iglesia recogerá la salvación de las almas últimas que han de llevarse al reino de los cielos. No sé exactamente ahora mismo cuál sea el plan específico y el propósito de Dios para mi vida y el ministerio misionero junto con mi familia. Confío y estoy totalmente confiado que el Espíritu Santo me guíe y me dirija mis pasos con mi familia de tal manera que pueda seguir gritando una vez más: Cristo vive, Cristo salva, Cristo sana, Cristo liberta y Cristo viene muy pronto. Cristo nos ama y nos perdona. Que aquellos hermanos que están en crisis o alejados de la relación con Dios regresen al primer amor con Jesús. Que aquellos cristianos que han regresado al mundo y al pecado como el hijo pródigo se arrepientan de corazón y vuelvan a los brazos de un Dios bueno, santo y justo que los está esperando con los brazos abiertos para que regresen a la Iglesia de Cristo nuevamente.
que los amigos que están escuchando hoy, que nunca habían creído en Cristo, ni en su obra en la cruz, reciban el amor de Dios, el perdón de Dios, y puedan orar a nuestro Padre, como yo lo hice un día hace 33 años dentro de la cárcel. Padre amado, reconozco que soy un pecador y me arrepiento de toda mi maldad. Te pido perdón, Señor. Dios mío, hoy recibo a Jesucristo como mi Señor y Salvador, y creo que hoy me regalas, por tu gracia, el perdón de mis pecados, la salvación de mi alma y la vida eterna. Recibo hoy también tu Espíritu Santo para que cambie y transforme mi vida, enseñándome a amar y a perdonar siempre, en toda situación. Guíame, Dios, cada día a la oración y a oír tu palabra. Dirígeme, Señor, a una iglesia local donde pueda crecer en la fe y servirte. Gracias, Padre Dios, porque te puedo decir por primera vez que te amo y te adoro y te entrego mi vida en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Felicidades, amigo. Si has hecho esta sencilla oración hoy, en este instante, este año 2015, en este día 1 de junio, hoy ya eres un hijo de Dios. Bien, para terminar este testimonio y mensaje, quiero orar por todos los enfermos que puedan escuchar y creer que Dios quiere sanarles de toda enfermedad. E incluso si este mensaje lo escuchan en una fecha que no es, cuidado que no te engañe Satanás. Este mensaje viene del cielo, del trono de Dios, y sea el día, el mes y el año que sea, obra, salvación, sanidad y liberación de la misma manera si tú lo crees. Y aunque no lo sientas, ahora que voy a orar por todos los enfermos, porque Dios quiere sanarte de toda enfermedad. Tienes que creer que Dios quiere sanarte de toda enfermedad. Repito, aunque no lo sientas hoy, por favor, sigue creyendo y confesando cada día con tu boca que Cristo es Dios, que ya te ha sanado, hasta que tu cuerpo comience a sentir la sanidad y la victoria total, y los mismos médicos, como me pasó a mí con las biopsias, ¿verdad? Y lo demás, digan que estás sano, para la gloria de Dios y para testimonio. Quiero decirles que algunos sanarán ahora mismo, otros mañana y otros más adelante. Mantente firme en tu fe y confianza en Jesucristo. En los evangelios, en la Biblia, Cristo sanó de muchas y diferentes maneras y en tiempos y procesos bien distintos. A veces la falta de perdón, perdonar o pedir el perdón a otras personas detiene la sanidad. Clausura, cancela esta sanidad porque tu corazón está podrido, Dios lo sabe y lo conoce, y necesitas primero solucionar ese problema con Dios. También el vivir en pecado voluntariamente, en fornicación o en adulterio, en pareja sin matrimonio, u otros pecados como el orgullo, la envidia o en mentiras, y el no querer salir de esa basura, tampoco recibes la sanidad divina, porque tú lo estás deteniendo con ese pecado en tu vida. Necesitas arrepentirte, venir a Cristo, ser perdonado, limpiado
y entonces el Espíritu de Dios con gozo y alegría te sana y te hace libre de Satanás, de todo demonio, en el nombre de Jesús. El primer paso, repito, para la sanidad es un corazón sincero y arrepentido con Dios que obedece su palabra y se aleja de todo lo que no agrada a Dios. Bien, mis amados y queridos amigos, voy a orar, repito, por los enfermos. Amadísimo Padre Celestial y maravilloso Dios, Creador del universo y de toda la raza humana, Creador de Israel y de tu propia iglesia, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, al que tú has puesto por Señor y Salvador, juez de vivos y muertos, y le has dado tus nombres como Adonai Elohim El Shaddai, en el poder que lo resucitó de los muertos, el poder del Espíritu Santo, y por su sangre, sus llagas y sus heridas, yo declaro, confieso, profetizo tu palabra de sanidad divina para todos los enfermos, ahora mismo que crean en ti, y en ti, y en ti, y en ti, Jesús, 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 en ti, para tu gloria. A hombres y mujeres, ancianos, adultos, jóvenes y niños, y bebés enfermos, los declaro sanos. Para las mujeres embarazadas con problemas de salud, sanidad. Sanidad divina para las heridas emocionales y sentimentales del corazón y la mente. Que haya perdón y reconciliación. Sanidad, Jesús. Envía, oh Padre, el ungüento y el bálsamo de tu gran amor y sana sus heridas, que puedan recibir sabiduría para reconciliarse los matrimonios y parejas que no quieren perdonarse, para que lo hagan en fe, creyendo que Dios puede darles la oportunidad de comenzar de nuevo un gran amor con respeto y confianza mutua. Oh Dios mío y Señor mío, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo levanto mis manos hacia los enfermos que escuchan tu voz de mis labios por los medios de comunicación y las redes sociales de Internet, y todo aquel que lo escuche o lo grabe o se lo entregue a otra persona bajo la unción del Espíritu Santo, vengo a reprender a los demonios, atar y destruir hasta la raíz toda enfermedad y todo dolor en cada cuerpo que tú creaste en Adán para sanidad total antes del pecado original. Así como estaba Adán y Eva, sanos, súper sanos, así los declaro, Señor, como hijos tuyos que han recibido a Cristo, que han confesado su salvación. Jesús, 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 obra con tu poder, pon tu mano, toca y toca a tu misma creación, carne, sangre y hueso, a imagen y semejanza tuya. Mi Rey, mi bellísimo Señor, ya tartamudeo y todo, pero no importa, Cristo está aquí, el Espíritu de Dios está aquí, el Todopoderoso. Señor, confirma esta palabra de fe de este loco por Jesús, confirma esta palabra y de todos los locos por Jesús y discípulos que tú puedes hacer, oh Espíritu Santo, Consolador de toda la iglesia, hijos e hijas de Dios. Destruimos toda forma de cáncer, sea cual fuere, lo declaramos maldito, muerto, seco, hasta la raíz. Destruimos toda enfermedad por causa de virus y bacterias de toda naturaleza, en el nombre de Jesús. Quien lo padezca y esté escuchando es sano. Toda enfermedad cerebral y mental la destruimos en el nombre de Cristo Jesús el Señor. Destruimos toda enfermedad del corazón,
del pulmón, el hígado y los riñones, el colon y el estómago, el páncreas, la vejiga con los intestinos. Destruimos toda enfermedad en la sangre y en los huesos, especialmente la diabetes y el colesterol y los triglicéridos. Toda enfermedad ocasionada por accidentes de tráfico y de trabajo, declaramos tu intervención divina, Dios, sea parcial o total, de acuerdo solo a tu voluntad que conoces a cada persona. Destruimos toda plaga de gripe, de catarro y toda malignidad y todo lo que haya tocado el cuerpo de quien esté escuchando tu voz hoy aquí con tu unción y tu poder. Destruimos toda enfermedad en los ojos, en los oídos, en la garganta, en la piel, en los huesos. Destruimos toda enfermedad diabólica y maligna de los que tengan las partes íntimas de la mujer y del hombre dañadas o infectadas por alguna enfermedad, especialmente aquellos que tienen SIDA y otras enfermedades de origen sexual por haber desobedecido el orden de Dios. Yo los declaro que se arrepienten, que se convierten, que son salvos y que tú los libertas de los demonios y sanas sus cuerpos, que puedan pedirte perdón de verdad y recibir tu milagro, Dios, a ellos. Señor mío Jesucristo, que tu dulce compasión traiga sanidad también muy especial a las mujeres que han abortado asesinando sus bebés. Señor, revélales su pecado y revélales tu amor. Perdónalas, Dios mío. Si hay alguna mujer embarazada escuchando hoy que también quiere abortar, que no lo haga. Deténla, Dios, que no mate a su bebé, que es creación tuya, que crea tu palabra, que tú tienes un gran plan de perdón, de paz y felicidad para su bebé, para ella, y que si ponen sus vidas en las manos de Dios, sus vidas serán felices. ¡Oh, Dios mío! Oro finalmente por todos los presos en las cárceles que sufren su situación terrible, para que se arrepientan y se conviertan a ti, mi Dios Jesucristo, que hagas la misma obra en los presos que escuchen hoy esta palabra, la misma que has hecho en mí, que fui un maldito preso y que tú me has cambiado hasta el día de hoy y sigues haciendo cambios. Oro a favor de los ancianos y ancianas, de las viudas y los viudos, por la triste soledad y el dolor que padecen en gran manera, para que sus hijos los amen, los cuiden y no los abandonen nunca. Eso es un gran pecado contra Dios, que dice: honra a tu padre y a tu madre todos los días de tu vida para que te vaya bien y seas prosperado en todo lo que hagas. Padre mío, precioso Dios, oro e intercedo a favor de tantas familias muy necesitadas que han perdido sus empleos y no han encontrado trabajo. Haz el milagro primero de que crean en ti, en Jesús, en tu poder. Y Señor, que tú abras las puertas para recibir por tu gracia y por tu gran amor un puesto de trabajo como hijos de Dios que han sido salvados, sanados y libertados. Finalmente oro por los pastores e iglesias locales para que sean todos llenos de tu Espíritu Santo y puedan seguir cumpliendo el trabajo de la gran comisión tuya de discipular a tus hijos y evangelizar a las almas perdidas. Que nunca les falte tu presencia y tu protección y tu provisión para cumplir su llamado divino. Padre, tu Espíritu Santo me dice que reprenda todos los brujos, hechiceros, satanistas, psíquicos, disfrazados y enmascarados de personas buenas en la radio,
la televisión y los medios de internet y redes sociales para que suelten las almas que han esclavizado para apartarlos de Jesucristo, ricos y pobres, de toda clase social, que las garras de Satanás a través de estos servidores humanos del diablo suelten estas almas. Lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, el único Dios vivo y verdadero, el Rey que viene muy pronto. Amén y amén. Dios le bendiga. Aleluya.